hermanos, feliz sábado, Dios nos bendice grandemente a todos. Hola. Hola hermanos, feliz sábado. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio tan bonito y hoy les vamos a hablar de este libro, que es el testamento que nos dejó nuestro Padre, en el cual nos ha dejado una herencia. Vamos a ver qué herencia nos dejó. Aquí tengo unas promesas que he sacado que nos gustan mucho y dice en 2 de Timoteo 2:1-7: pues Dios no nos dio un espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hermoso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. En Hechos de los Apóstoles 11:8 dice: así que también a los gentiles les ha otorgado Dios el arrepentimiento. Ya está dado. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos sentó, y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de esta promesa? Ya estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros creyendo que estábamos aquí. Y la más linda de todas es esta. 1 Corintios 10:13. Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para poderla soportar. Ya somos vencedores. Tremendo. Bienaventurado el que... Bienaventurado el que cree sin ver. Sin ver. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un grave problema. Le creemos mucho más a las personas que a Dios. Dios ha prometido aquí en su palabra, nos ha dejado más de 3,000 promesas. Y nosotros, como no estamos viendo, no las estamos reclamando, pero ahí están escritas. ¿Qué hay que hacer ante eso, amor? Bueno, les voy a enseñar una técnica. Definitivamente tenemos que memorizarlas, ¿cierto? Porque así como Cristo cuando fue tentado, Él respondía con un escrito está, mucho más nosotros, ¿cierto? Si Él siendo Dios respondía con un escrito está, para nosotros también es dado, ¿cierto?, responder con eso. Entonces, sí, debemos memorizar algunas citas, las que más podamos. Les voy a enseñar una técnica que aprendimos, por la cual estamos poniendo en práctica, ¿cierto? Por lo menos aquí hay una forma fácil de memorizar. Podemos hacer tarjeticas o hojas, o como quieran, del tamaño que ustedes quieran, dependiendo de qué tanta buena vista tengan. Por lo menos esta primera de Tesalonicenses 5:18, ¿cierto? Lo que hacemos es poner las iniciales de cada palabra y así nos las aprendemos mejor. Entonces dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así, de esa forma nos las hemos memorizado ya varias y cada día aprendemos. Nos resulta. Vamos poniendo como de 5 Tenemos esto acá. cada semana y ahí vamos ¿Qué memorizando. hacemos? Donde las tenemos como un tesoro especial, porque es lo que nos dejó nuestro Padre, esta herencia. Aquí tenemos unas tipo postales, ¿cierto? Como las que acabamos de leer, para regalarle por ahí a las amistades. En este texto, en este libro de nuestra hermana Elena G. White, hay un texto donde nos dice por qué debemos memorizarlo. ¿Quieres leer? Dice: llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de ustedes. Dice: estudiemos la palabra de Dios memorizando sus inestimables promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias aún estaremos en posesión de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, bueno, aquí se lo confirma la hermana Elena. Debemos sinceramente dar gracias en todo, porque ya Dios dio. Se dio a sí mismo. O sea, ¿qué más pedimos? Ya Dios dio el gozo, dio la tribulación con la victoria, dio la paz, dio el amor, el arrepentimiento. Ya todo fue dado. Lo que hay que hacer es fortalecerlo simplemente y reclamarlo y colocarlo por obra en nuestras vidas. Hay ciertas palabras que debemos sacar de nuestro vocabulario. El decir que no podemos aguantar, que esta prueba es muy dura para mí, que no la soporto. Porque si decimos eso,
estamos llamando a Dios mentiroso, porque Él dijo que nos daría la victoria en la tribulación. Entonces debemos de empezar a creer en lo que Dios dijo. No seamos como el siervo de Eliseo, que tuvo que ver cantidades de ángeles para poder estar tranquilo en la batalla. No, si Dios dijo que el ángel siempre estará con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Entonces empecemos a agradecer en vez de pedir. Dejemos de pedir por más fe, porque ya la fe fue dada. La única forma de tener más fe es fortaleciéndola. Y el sábado pasado hablábamos de los 144,000. Entonces yo quiero que me digas cuál es la experiencia que ellos tenían. Sí, siguiendo el tema de la semana pasada, hablando de ese remanente que va a predicar el último mensaje de amonestación a este mundo, ¿cierto? Vemos que ese grupo tenía una experiencia muy especial. ¿Y cuál era la experiencia de los 144,000? La experiencia de ellos era que, aunque a su alrededor se cayeran las montañas, aunque no pudieran comprar ni vender, aunque no tuvieran que comer, ellos eran inconmovibles ante esas pruebas, ¿cierto? Aferrándose a las promesas de Dios, aplicando lo que dice Isaías 42, que dice que eran ciegos y sordos, ¿cierto? A este mundo. Entonces, eran ciegos, ¿cierto? ¿Ciegos por qué? Porque eran ciegos a este mundo, a todo lo que percibían sus sentidos, y estaban solamente centrados y confiando, ¿cierto?, en lo que no veían, solamente por la palabra de Dios. Ellos eran inconmovibles y seguían por fe, confiando en la palabra de Dios. Y eran sordos, ¿por qué? Porque solamente escuchaban la voz de su pastor, solamente era lo único que escuchaban. Alrededor de ellos caían bombas y pasaba terremotos, tribulaciones, y ellos solamente escuchaban a su pastor. Entonces, hermanos, yo los invito para que seamos así, ¿cierto? Ciegos y sordos a este mundo, y que nos bastemos solamente en la palabra de Dios, en sus promesas, porque así, hermanos, es que podemos ver, ¿cierto?, con esos ojos de la fe, y vernos sentados, como decía David, porque fue dicho en presente, en lugares celestiales. Ya estamos sentados, o sea, allá estamos con por fe, estamos sentados allá. Así que la experiencia de estos 144,000 es la que contagia al mundo, es la que contagia a ese remanente final, a la gran multitud, ¿cierto?, que está ahí a la expectativa. Esa experiencia de ellos es la que los contagia, y es la que los lleva a ellos también a dar el paso de fe, es la que los lleva a ellos a unirse al pueblo de Dios, porque al ver esa fe tan grande, inconmovible que ellos tenían, el enemigo lo único que podía hacer era seguir empeorando las cosas y complicando las circunstancias cada vez más. Pero al ver lo que ellos eran tan inconmovibles, el mundo, esa gran multitud es contagiada por la experiencia de ellos. Entonces, ¿a qué debemos aferrarnos, hermano? A las promesas, incluso en este libro, El conflicto de los siglos, hay unas historias que son muy motivadoras, porque aquí encontramos los mártires, los reformadores, los que daban la vida por Cristo, los que morían cantando y eran quemados, los que los tiraban a los leones y ellos cantaban felices. Y muchas de esas personas que eran los que los mataban a ellos se contagiaban al ver la fe en ellos. O sea, su sangre era semilla que contagiaba a los demás. Y no solo por la sangre, sino por ver la felicidad que ellos tenían. Porque ellos se vestían como si fueran para una boda. Y ciertamente iban para una boda, para las bodas del Cordero. Y se iban a sentar con Cristo en lugares celestiales. Ellos por fe ya venían que las nubes de los cielos. O sea, ellos ya tenían las promesas tanto en su cabeza como en su corazón, que no les importaba. Y yo pienso que no sentían el dolor de la muerte. Exactamente, ellos se vestían porque para ellos es un abrir y cerrar de ojos. Claro. Ellos iban directo iban ganando ya. Como ovejas al matadero, ¿cierto?, a morir en las hogueras y decapitados y todo, pero ellos se ponían su mejor vestido, porque en el momento en que Cristo viniera, para ellos es un segundo, desde el día que murieron. Ya ganaron. Entonces, hermano, este tema es muy lindo de las promesas, porque hay que apropiarnos de ellas, hay que creerle a Dios. No solamente hay que creer en Dios, sino creerle a Dios lo que Él dice, y dejar de estar pidiendo lo que ya Él dio. Demos gracias y veámonos a todos como nos ve Dios, vestidos de blanco con coronas en la cabeza. Ya Dios nos ve así ya, y veamos a todos también así,
y nos dejemos de fijar en tantas cosas que nos fijamos. Hay que sacar, definitivamente hay que sacar de nuestro vocabulario todos esos términos que ya no podemos, Sí. que estamos cansados. Sí, porque a la final estamos haciendo es mentiroso a Dios, porque si Dios prometió, cierto, que Él estaría con nosotros y nos dio Nos dio la victoria cualquier ya. cantidad de promesas, nos dio la victoria. Entonces debemos de ir cambiando nuestro vocabulario. Creer, simplemente creerle a Dios. Entonces, hermanos, nos gustó mucho, espero que sea de su ayuda. Hagan las postales, péguenlas en su cuarto, en su casa, practiquen las promesas para que vean cómo su vida va a ser más práctica. Vivirán un cristianismo realmente práctico y verdadero y libres, como Dios nos hizo libres. Exacto, hermano, estamos siendo llamados para contagiar a esa gran multitud con nuestra experiencia, hermano. Entonces esa es nuestra invitación para hoy y nos estaremos viendo en una próxima serie. Chao, Chao, que Dios hermanos, les bendiga. bendiciones.